Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. María José, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que me interesa porque estamos jóvenes y muchos se van a identificar conmigo porque a veces no sabemos manejar nuestro dinero. A veces nos hace falta, a veces tal vez tenemos un buen sueldo pero no sabemos gestionarlo, no sabemos manejarlo y al final del mes estamos buscando suplir ciertos gastos que salen, pero fue porque no supimos cuidar el dinero que entra. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso, así que estoy emocionada porque vamos a tener como una sesión donde usted nos va a decir cómo manejar nuestros ingresos. Mira, hay muchas formas y hoy pues precisamente vamos a estar cómo manejo mis finanzas y cómo las proyecto en un corto, mediano y largo plazo desde mis inicios de crecimiento profesional, de mi crecimiento salarial. Es un tema que está siempre en el día a día, que nos marca muchas metas, muchos sueños, que podemos de repente tener muchos obstáculos, tropiezos que se van dando en tus cambios profesionales o por situaciones que se dan. Hemos visto en tantos países que muchas personas pues, han tenido problemas de la economía, situaciones de cierre de empresas, factores externos que no dependen de nosotros, pero que terminan afectándonos en nuestras actividades diarias, en nuestras finanzas. Pero en un deber ser, en una normalidad desde un principio, ya cuando nosotros hemos pasado pues varias etapas, podés llegar a tener los fondos, sí. Podés llegar a tener los recursos. Y he conocido muchísimas personas, María José, que aún con salarios no tan altos, te podría decir, han logrado grandes cosas. Sí. Porque tienen muchas estrategias para los temas financieros. Y la disciplina. Pero también acá se viene una pregunta que siempre se da como ciencia o arte, el manejo de las finanzas, sobre todo familiares o personales. Hay gente que tiene como esa magia, ese arte, esa disciplina ya como incorporada. Ya hemos escuchado a muchas personas que educan a sus hijos desde pequeños, les van enseñando, pero hay algunos que con el ejemplo van viendo. Yo tenía, por ejemplo, a mi abuela que todo el tiempo tenía los fondos necesarios para todo lo que ella se proyectaba. Siempre estaba con la cultura del ahorro, sin llegar al extremo de no disfrutar de la vida. Ella viajaba, ella compraba lo que le gustaba, ella cada vez que le invitaban a algún lugar llevaba su monedero, siempre tenía. Entonces, el arte de manejar las finanzas o ciencia, pues porque hay muchos estudios que en las finanzas, María José, ya son como más estudiadas en el contexto más empresarial, más corporativo y finanzas internacionales, que es mucho, digamos, con metodologías científicas o metodologías estratégicas y se nos da mucho más fácil porque el compromiso y es un empleo, pero en el tema familiar se nos puede volver un poco complicado. Sí, porque, bueno, yo he escuchado muchas personas que cuentan que quizás tienen una buena relación con el dinero y cuentan, por ejemplo, estaba escuchando a una muchacha que decía que ella desde pequeña el papá le daba un sueldo y le daba un sueldo por las notas que ella tenía en su escuela, en su colegio. Entonces cada nota, digamos, el papá le daba, si ella tenía 10 de nota, el papá le daba $10. Y si ella tenía 8 o 9, el sueldo iba bajando. Entonces creo que depende también, y hoy, quizás antes, no se veía mucho como de la cultura, como de la parte psicológica con la relación que tenemos con el dinero. Pero ahora yo siento que se ve un poco más esa parte interna de la relación que las personas tienen con el dinero, porque con este ejemplo, tal vez el papá forjó en esta niña un sentido de ahorro, de que si tú quieres más dinero, tienes que trabajar más, tienes que estudiar más.
Y creo que así se va dando con las diferentes familias o con las diferentes personas, porque alguien que no ha crecido con esa cultura, o de ver a sus papás ahorrar, o de ver a sus papás que saben gestionar bien su dinero, tal vez a esa persona le va a costar un poco más cuando esté ya mayor. Sí, tiene mucho que ver con la parte visualizada que tenga de cómo se relacionan las finanzas en su familia o cómo ha visto que se llevan a cabo dentro de sus ámbitos familiares. Y claro, aquí dejamos de lado si la cultura de este papá en el tema educativo estamos o no estamos de acuerdo. Acá nada más somos analizando nada más, María José, ¿Cómo influye? cómo influye y que hay culturas de todo tipo, pero que las finanzas no ha sido un tema incorporado normalmente en la educación primaria o en la parte hasta bachillerato, digamos, porque una cosa son temas contables, de ordenar lo que tenés, y otra cosa es cómo manejar y cómo gestionar e incluso cómo administrarlo, y porque puede ser que sí lo creas las oportunidades, pero a la hora de que te llegan a tus manos, puede ser que no lo, digamos, sepas invertir. Y ahí es donde tenemos que optimizar. Hubo una época de muchas charlas financieras con gente, bueno, ya empleados, donde tenían algunas complicaciones y teníamos que ver incluso hasta el ahorro en el consumo de kilowatts sin llegar a que no encendamos las luces. Pero a muchas personas pues les gusta tener todo el tiempo todos los aparatos conectados, que todas las luces conectadas. Y bueno, hay un montón de detalles que se nos van en el tema que los gastos hormiga, lo hemos escuchado mucho en charlas de finanzas personales, porque que nos compramos este dulce, este chocolate o un cafecito y eso se va volviendo normal y ya no llevo mejor los panes de mi casa o un refrigerio de mi casa que puedo comprarlo, aparte de saludable, aparte de nutritivo, se nos vuelve el día a día pasar comprando mucho más fácil en cualquier lado, pasar comprando un pan o una bebida y ahí pues vas distorsionando un poquito tu economía familiar. Pero cuando sos joven, yo he tenido alumnos, María José, que me dicen, mire, Esmeralda, yo tengo un préstamo estudiantil, pero al nomás salir yo ni voy a dormir, voy a trabajar, voy a hacer todo lo que pueda, pero necesito salir de ese préstamo. No necesariamente, María José, porque también si te enfocas a salir solo del préstamo, está súper bien porque obviamente las tasas de interés pueden ser altas y sentís que estás pagando mucho interés y te puede desesperar. No se trata de desesperarse, pero también es importante que lleves a la par el ahorro. Eso es siempre fundamental, el ahorro, ¿verdad? Y entonces, lo que sí digo y sé y entiendo que muchas personas me dicen, Esmeralda, ¿y de dónde voy a ahorrar? Porque me están pagando, ahorita estoy empezando y lo que me están pagando se me va en gasolina, se me va acá, se me va acá. Mira, en los primeros años uno sabe que está iniciando y no puede tener todo en este momento. No puedes tener los equipos electrónicos a la moda, no puedes tener tendencias en vestuario, en maquillaje, o porque todas van a este salón, o porque todas se ponen estas decoraciones. Tú estás empezando y si tú tenés claro que vas a querer, ya sea lo que te propongas en distintas etapas, que como están empezando, pues quieren recorrer el mundo, quieren empezar a tener algunas cosas para su casa, o que es su primer vehículo, o bueno, ya tienen su vehículo y quieren uno más moderno, más cómodo para poder viajar, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que podemos ir queriendo en distintas etapas. Que siempre ha habido un debate, María José, en las generaciones, donde algunas lo primero que buscaban era tu estabilidad con una casa, antes que un carro. Otras generaciones pues han buscado invertir más ahora en estudios internacionales, en tener más capacidad, porque al final es como tu inventario, ¿cómo te puedo decir? Que tu riqueza está en el conocimiento y entre más conocimiento tengas, pues obviamente puedes multiplicarte
Claro. en tus talentos y podés ir creciendo y a medida vas creciendo, pues vas a ir optando a nuevos puestos. Creo que eso es lo que pasa, porque, bueno, recuerdo, pues, mi papá me dice mucho, tú ahorita tienes que trabajar con lo que tenés para luego tener lo que soñás, pero no es todo como ya, porque creo que las redes sociales, entrando un poco en ese tema, nos han vendido una imagen, y más que todo nosotros los jóvenes, de que tenemos que tener éxito desde ya, desde que iniciamos y de que es posible. Claro, para muchos esa oportunidad se ha podido, por ejemplo, las personas que trabajan en las redes sociales y que ganan un poco más de dinero, pero tal vez no todas las personas van a tener esa facilidad de poder tener todos esos lujos, todo lo que te dicen los influencers o las personas que te muestran una vida perfecta en las redes sociales. A veces queremos tener eso ya, pero tal vez en este momento no es el momento para tener todas esas cosas materiales que queremos, y tal vez es un momento para invertir un poco más en nuestro conocimiento. Lo que pasa es que quizás no han puesto atención que tal vez sus antepasados han tenido que, o bueno, sus familiares, ¿no? Han tenido un proceso para llegar a tener lo que tienen en este momento. Para todo hay un crecimiento y sí, algunos podemos fallar. A mí me ha pasado muchas veces que en la inversión pues he arriesgado y tal vez hemos tenido que detenernos, resolver, pero el conocimiento y tu talento es tu verdadero inventario. Entonces te podés restablecer, podés salir adelante ante situaciones como las que nos enseñó la pandemia, de que hay que reinventarse, hay que reestructurarse y hay que volver a empezar, pero no empezar de cero. Pero cuando estás joven, María José, no necesariamente los influencers. Yo creo que toda la gente que está usando redes sociales, que estamos usando redes sociales, mostramos una imagen que otras personas desconocen lo que hay atrás de cada imagen. Y lo que hay que controlar es que no tenés que estar en la misma tendencia, porque ves que están usando un reloj de moda, aretes de moda, maquillaje de moda, que todos van a conciertos y que por qué vos no, que porque a vos no te alcanza para todo eso. Entonces, yo creo que hay que tener bien claros los objetivos. Y primero, para crecer, podemos haber tenido distintas oportunidades, ni más ni menos, distintas. Ahora, hoy en día hay muchos cursos virtuales, hay muchas cosas que para poder cambiar tus resultados económicos, tus crecimientos salariales, tenés que tener buenas estrategias, buenas ideas y empezar a crecer en el tiempo. Por eso te hablaba, las finanzas son de corto, mediano y largo plazo. Puedes tener hoy un trabajo y puedes crear incluso un emprendimiento que va a empezar con poquito, con algo básico, con algo que incluso recuperes los materiales, en algo que te guste. Yo he visto ahora muchísimos emprendimientos que la ventaja de las redes sociales es optimizarla. Claro. Y si también crees una carrera de influencer a la par como un emprendimiento, pues también puedes hacerlo, porque yo creo que si ves las redes es porque tenés un aparato y ahí viene el tema. Desde hace muchos años, muchas personas en sus partes de finanzas decían, bueno, pero es que no tengo dinero, pero le ponemos recarga al celular. Entonces, sí podemos disponer siempre de un aparato electrónico y ahora con las redes sociales, pues si lo que no te queda más y eso es lo que tenés, puedes empezar un emprendimiento. Pero la idea de las finanzas es ver cómo sumas ingresos, qué emprendimiento puedes tener, en qué tenés vocación, sí que para las plantas, sí que para el arte, sí que para las artesanías, sí para dar clases de algo. Ponete en línea. Yo he visto mucha gente y poco a poco nadie dice que es como una plantita. Porque siempre ponemos este ejemplo, María José. Mira a los agricultores, la paciencia que tienen desde la normalidad, que siembran en mayo y empiezan a cosechar en varios meses. El maíz está ahí por octubre, noviembre. Todo tiene un tiempo. Siempre empezás por una semillita, pero hay que cuidarla, hay que regarla
y hay que dejarla que vaya creciendo, que no se le vayan a poner plagas, que no le falte el agua, que no se te pase mucha, que si es de sol, si no es de sol. Entonces, creo que en la vida también, en la parte de finanzas, María José, hay que cuidar mucho que para poder crecer financieramente, tenés que también crecer en conocimientos. No necesariamente si no se te da la oportunidad de tener más títulos o algún título, como repito, te puede volver experto en un tema estudiando muchos videos. Ahora, igual que nosotros, subimos muchos videos para que aprendan. Y estamos incluso cerca de estar ya sacando una masterclass en alta gerencia. Para los que no puedan asistir a más talleres, diplomados de formación, poco a poco vayan aprendiendo, vayan gestionando personas, vayan creando estrategias, vayan aprendiendo a planificar, a programar y van creciendo a nivel de jefatura. Ya que estamos hablando de aumentar nuestros conocimientos, ¿cómo podemos rentabilizarlos? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, si yo tomé una clase de fotografía, tal vez por hobby, pero yo podría rentabilizar esa clase de fotografía y podría ofrecer esos servicios de, tenés una fiesta, yo te puedo tomar las fotos, y así con cualquier cosa. Creo que no es solo quedarse, bueno, una vez pasaron por mi casa haciendo una encuesta, creo que era de un banco. Pero el objetivo de esta encuesta era saber cómo las personas van manejando su dinero. Entonces una pregunta era de que si usted llega a fin de mes y no le alcanza para comprar algo, ¿qué va a hacer? Y decía pedir prestado o trabajar más o pedir un préstamo. Bueno, la opción que a mí resonó conmigo fue trabajar más. Porque sí tenés esos conocimientos, pero no los estás aprovechando. Entonces, ¿por qué tantos jóvenes profesionales con buenos sueldos llegan a fin de mes y tal vez no saben para dónde se les fue el dinero? Pero es la misma sociedad en la que se mueven y en la que creen ellos que se adaptan en ciertas compras. En algunos casos nos cuesta manejar, y yo he escuchado de muchos profesionales porque hay que celebrar cumpleaños. La vida social en la parte laboral y la vida social de tus amistades o familia es un presupuesto adicional. Uh-huh. Y hay meses que son más elevaditos. Entonces, que hoy vamos a celebrar el cumpleaños a alguien, que hay que colaborar, que hay acá, o si todos pasan comprando un café por este lado, o si todos pasan. Yo he caído en muchas tendencias, obviamente, también. Y uno también tiene que recapacitar y reevaluar y decir, aquí la estoy regando, estoy invirtiendo mucho dinero en esto y podría ahorrarlo. Y ese poquito ya lo voy ahorrando en una cuota a fin de mes, por mínimo que sean $10, $20, $30. Mira, yo creo que cantidad no hay. Si querés empezar a armar un fondito que por año, Uh-huh. y estamos hablando en el transcurso de 15, 20 años. Hay personas que están jóvenes y tienen 30 años por delante para trabajar y para programarse. A veces lo vemos más lejos de lo que de verdad están. El tiempo pasa y nosotros debemos crear disciplina. Y yo te digo, y no hay edad para empezar a crearla. A mí me ha tocado recapitular, porque claro, he caído siempre en tendencias, dependiendo de los grupos de amigos, o porque digo, bueno, hoy sí voy a disfrutar en este periodo, y generas más ingresos, pero también gastas más. Entonces, si entre más ganas, más gastas, Uh-huh. pues va saliendo igual. Pero cuando estás joven, enfocándonos en tus edades, en las edades de las personas que están graduándose, que empiezan con sus empleos, están viajando, pero tienen que trabajar, también visualizarse en 5 años, en 10 años, y qué es lo que van a tener, qué es lo que van a dimensionar en sus sueños. Y para todo ello, pues deben ir creando un plan, sin llegar a un extremo de no salir, de no disfrutar. Yo creo que los extremos nunca son buenos, pero sí hay que programarnos de corto, de mediano y de largo plazo y hacer presupuestos, que es la base de todo. Y en esos presupuestos tiene que ir, digamos, toda esta parte de lo social. Debemos previsualizar esa parte, o sea, incluirla. Si tu estilo de vida es así y estás en un entorno laboral donde ya viste que 2, 3 meses te han invitado y te han hecho participar, Uh-huh. con gusto,
Claro, por supuesto, ¿verdad? Siempre lo hacemos con gusto, pero vos decís, creo que aquí voy a estar necesitando cierta cantidad previsora, ¿no? Ujú. Ya le empezás a dejar. Si no te alcanza y empezás a ver de que eso no te va a alcanzar, vas a tener que hacer un par de ajustes. O, por ejemplo, decir, el otro año tengo que ganar un poquito más. ¿Cómo hago para ganar más? ¿Cómo hago para ganar más? En tu mismo puesto decís, bueno, si me aumentan en función a mi desempeño, porque no hay una estandarización, en algunas empresas suele ser así, pues tenés que dedicarte mucho, tenés que prepararte más, decir qué más puedo aprender para mi puesto, cómo lo puedo mejorar, puedo sistematizar algo, puedo aprender un Power BI. Te estoy hablando de programas donde ya ustedes, por ejemplo, se les da la parte digital o nativos digitales que se les puede facilitar más. Por ejemplo, voy a hacer diseños bonitos o voy a crear esta sistematización. Yo tenía un exalumno que en su trabajo me decía, Esmeralda, le cuento que hoy he logrado sistematizar todo esto para el presupuesto, me alerta cuando se me dispara una partida presupuestaria en la empresa. Entonces, siempre estaba queriendo dar más en su propio puesto. Me decía, mire, fíjese que me he hecho unos cursos de cómo invertir en monedas virtuales o me he hecho unos cursos para manejar mejor análisis de riesgos de las tasas de inversión. Entonces, todo lo que tuviera que ver con su puesto, él se inscribía en los cursos Ujú. para poder tener mejores ideas a la hora de que le preguntara, porque mira, uno crea las oportunidades. Sí, claro. Porque si te pones a decir, ay, a mí ni me preguntan, Esmeralda, por ese lado no voy a crecer. ¿Cómo no? Uno crea las oportunidades. Cuando uno dice, bueno, Uno si me ofrece. preguntan, voy a tener la respuesta, yo me voy a preparar, siempre voy a estar listo, siempre voy a tener información. Entonces, María José, esa parte es bien importante porque siempre estás visualizando que te vas a preparar más y también vas a ver cómo está creciendo en la empresa, si hay más plazas, van a haber jefaturas, si puedes aplicar a otra área porque ahí están creciendo. Y siempre que visualizando, digo yo, bueno, aquí voy bien, pero el otro año necesito ganar un 10% más porque pues mi vida social me está llevando por un poquito más Ujú. y también quiero mantener mi cuota de ahorro porque la estoy bajando. Se me hace un tip súper valioso porque usualmente lo que hacemos es que si necesitamos más dinero, voy a ver en qué invierto, voy a ver qué hago fuera de mi trabajo. Y está bien, pero ¿y qué tal si mejoramos nuestro rendimiento y nuestro desempeño en el trabajo para quizás en un futuro lograr un aumento? O por ejemplo las personas que trabajan en ventas, entonces tengo que vender más para lograr más comisión. Claro, especializarse más, cómo ser más amable, cómo manejar objeciones. Hay muchas pues formas de capacitarse hoy en día. En YouTube, bueno, en cualquier plataforma está ofreciendo bastante ahora conocimiento educativo donde uno lo escucha. Yo incluso a esta etapa, a pesar de mis estudios formales, sigo buscando información. Digo, bueno, es que yo no soy vendedora y soy sincera. Me gusta mucho mis temas, mis áreas, pero obviamente no me especialicé en ventas. Entonces, yo sigo aprendiendo cómo vender, Sí. cómo conocer más ahora canales de comunicación para lograr ventas. Entonces, estamos incursionando en eso y sigo aprendiendo, sigo conociendo cómo se hace, cómo se dice, cómo se conecta ahora a través de estas redes, que es muy distinta de un B2B, que es una venta pues directa o ventas a través de correo electrónico, bueno, distintas formas con las que se hacían antes o qué tipo de publicidad es funcional para nuestros productos y nuestros servicios. Pero está bien para los jóvenes profesionales que dicen, bueno, por aquí no me van a aumentar más del 10%, entonces voy a tener que agarrar un emprendimiento, pero no puede descuidar su propio empleo. Ajá. Ahorita que empezás, tenés que visualizarte y verte como jefe, porque obviamente eso va a conllevar responsabilidad que necesitas tener más conocimiento, más habilidades. No solamente aspirar al puesto, hacerlo bien, sino también prepararte ya para ese tipo de jefatura que te va a requerir esfuerzo y otro tipo de conocimiento, porque no es lo mismo trabajar uno solo que trabajar con otras personas, supervisarlos, dirigirlos y evaluarlos y crear un entorno productivo, ameno, amigable.
Entonces todo esto te va a requerir habilidades, pero te va a conllevar un crecimiento salarial para mejorar tus finanzas. En este aspecto, siempre estamos nosotros, yo recuerdo mis primeros trabajos enfocados en que al principio, pues yo quería experiencia, porque al principio tenés que saber que tenés que tener esa base, ese colchón de experiencia. Estás invirtiendo en tu misma carrera. Luego, pues vas avanzando en otros empleos y moviéndote y diciendo, y en tus conexiones preguntar, mira, y ahí no hay puestos o ahí no van a haber plazas de jefatura. Mira, y podés aplicar, empezar a probar, aunque puede ser que al principio te digan que no, vas a ir probando de que por qué no estás siendo elegido y qué te falta y prepararte para dar ese plus, ¿no? Y luego pues vas a ir creciendo salarialmente. Y esa parte lo que sí puedo reiterarles, no porque yo lo haya hecho, ¿verdad? Pero obviamente me ha pasado factura por no haberlo hecho y es que ese extra tenés que saberlo invertir, tenés que realmente tener inversiones con un riesgo bien controlado y no emocionarte, porque las emociones en los emprendimientos o en o en las inversiones financieras pues no son recomendables. Es decir, aquí va bien y hemos visto muchos fracasos financieros en algunas entidades y muchas personas pues por mucha emoción han perdido su dinero. Entonces hay que saber invertirlo, no en el mismo lugar, si lo querés en cuenta bancaria, si lo querés en un emprendimiento, pero bien manejado y controlado mientras vas conociendo bien cómo se administra un emprendimiento. Porque aunque te guste, María José, tú tenés emprendimiento. Sí. Sos una joven que tiene su propio emprendimiento, que genera recursos extra, que estás invirtiendo en tu carrera y que pues estás caminando, pero lo que te hace falta es administrar todos tus fondos, todos tus recursos. Sí. No decir, tengo el emprendimiento, pero con esto me pago toda mi vida social, ¿no? O me lo voy a ir a gastar todo en conciertos, o me lo voy a ir a gastar todo en maquillaje, o me lo voy a gastar todo en cosas que crees que es la tendencia y porque te querés ver bien y tu imagen o te la va. Si la imagen es necesaria por ámbitos laborales o en el ámbito en que te movas, a los jóvenes profesionales se les recomienda, pero hasta cierto punto y controlado, ¿no? Y hablando de invertir, ¿cuándo cree que es el momento correcto para empezar a invertir? Siempre, por eso es que ahora muchas entidades financieras generan productos para bebés, o sea, para bebés, para que la cultura del papá pues vaya por ese lado, de enseñarle que cualquier regalito extra que tenga pues lo vaya a guardar y que cuando salgan de paseo o algo pues el niño también ya puede decir, ok, pero no todo el tiempo porque se da la cultura de que los niños le dan a guardar $10 y todos los días quieren usar los $10, entonces es un tema complicado. Completo. Sí, mi papá me decía, me daba cierto dinero cuando uno trabajaba y me decía, no es necesario que te lo gastes todo. No es necesario que te lo gastes. A veces tenemos esa cultura de que, por ejemplo, en mi emprendimiento de las carteras, si una cartera vale, ¿qué? $30, a veces cuando ya recuperamos ese dinero queremos gastárnoslo todo. Y no es así, o sea, ahí hay que sacar los costos, hay que sacar cuál va a ser la ganancia y cuál va a ser lo que vas a reinvertir en el negocio. Entonces, hablando de esos errores, ¿qué error ve usted que cometen los jóvenes actualmente? Bueno, mira, como todos hemos cometido errores en nuestras épocas y es justo quizás ver el futuro más lejos de lo que realmente está. El tiempo está revolucionando mucho y cuando sentimos estamos llegando a los 30, estamos llegando a los 40, 50. Entonces, creo que el error es ver el tiempo más lejos de lo que está. Y segundo, olvidarnos que el futuro, la base está en el presente. Entonces, cuando yo veo el futuro y les digo, ok, ¿qué querés en 5, 10, 15 años? E incluso retirarte bien, retirarte tranquilo, sin deudas, sin situaciones fuera de que financieramente se puedan manejar, tenés que empezar ahora, tenés que empezar a visualizar que tenés que crear tus fondos, tus propios fondos, tenés que crear un emprendimiento. Yo creo que para los que sí sienten ese llamado, empezarlo a manejar poco a poco puede ser recomendable, pero si no,
invertir en tu propia carrera, en tu propio profesionalismo, porque, como te repito, el talento y la riqueza, el conocimiento de tus habilidades está en ti misma, porque hemos visto muchos ejemplos de situaciones que suceden, que te quedas en el aire en un momento dado, en un cierre de una empresa, y tenés que ubicarte y tenés que ser de los elegibles. Entonces, mientras es joven, porque hoy en día pues también hay muchos temas de edad donde ya no aplicamos a partir de ciertas edades, pues la gente siempre está poniendo límites, aunque la persona no se vea mayor o no sean competencias requeridas. O sea, el trabajo se puede hacer independientemente de la edad, pero como normalmente todavía no se manejan competencia pasada solo en el conocimiento, sino que pues está relacionado a temas físicos por edades o por no discapacidades, que sigue siendo un tema de no integrar a una persona que sí puede hacer algo aunque tenga alguna discapacidad. Entonces el tema está relacionado a que hoy que podés, que estás joven, que tenés capacidad, que podés creer que no tenés mayores obligaciones, que no tenés responsabilidades todavía de personas adicionales como tu familia, que no tenés todavía responsabilidad de empezar a pagar una casa, pero podés ir haciendo esos modelos de si yo soy totalmente independiente, ¿cuánto sería mi presupuesto? ¿Qué tipo de casa podría optar a esta edad, a estos ingresos? Y el entorno también. Sí, y el entorno. Usted, por ejemplo, en el entorno de ahorita, ¿qué le recomendaría a un joven en qué debería empezar a invertir? Hacer un presupuesto básico de totalmente independiente. Una buena alimentación, sin pasarse de excesos. Evitar mucho gastos externos. Por ejemplo, muchas salidas son bastante innecesarias. Pero un básico de interrelacionarse socialmente. Tiene que analizar cuál es su tipo de vida social, pero un presupuesto básico sería de ser independiente y manejar todo desde casa. ¿Cómo acostumbrarnos, no? A no estar como comprando mucho de fuera, comida de fuera, que al final también termina pasando factura con el tiempo. Sí, y no nos damos cuenta, esos son los gastos hormigas de los que no nos damos cuenta. Y sobre todo tu metabolismo, ya no lo maneja más adelante comiendo cualquier cosa, sino que el nutricionista, por ejemplo, a mí, hace unos 5 años me dice el nutricionista, no, es que usted tiene que comer que para el desayuno avenas, que frutas, que huevitos, que frijoles, o sea, me hace regresar a lo primario, a lo básico, que pechugas. Entonces, perfectamente desarrollar cierta rutina, digamos, que se pueda incorporar en el día a día, y es más saludable que comer solo comida de fuera. Yo creo que manejarlo así como te lo ponen los nutricionistas, mire, un día a la semana sí puede comer fuera, o el domingo le dejamos libre para que coma lo que usted quiera. Entonces, si tú ves desde el lado de tu salud, también te manda un presupuesto, a que en la semana manejes tu presupuesto alimenticio, a que desarrolles también cierta rutina. Yo, por ejemplo, le veo bastante bien pagar un gimnasio, pero si la membresía es muy alta, por muchos años a mí se me facilita mucho hacer ejercicio en casa. Si son hombres, pues hacen pesas o ponen una rutina o salir a caminar. Incorporar tus paseos, tus salidas, y son pues bastante económicas, ¿verdad? Desarrollar, por ejemplo, el hábito de disfrutar tu café desde casa, de llevarlo en tu termo, pues el termo lo invertís nada más una vez. Y así van bastantes detalles que te van dando mucha satisfacción y vas haciendo rutina. No sentirte mal porque sí, pero es que yo quiero ser de las que comen afuera, de las que salimos todo el tiempo, de las que los fines de semana solo comemos afuera, de las que no hago nada el fin de semana porque estoy cansada. Yo creo que ahí está como, hace falta un objetivo, porque hay personas que tienen un objetivo, por ejemplo, un viaje. De que yo en tantos meses quiero viajar. Como entonces, tú, María José, que querés ir a Corea. Sí. Entonces, por ejemplo, poniendo ese ejemplo, poniendo esa situación de que yo quiero ir a Corea, ya me uní a un grupo para que vayamos con una delegación a Corea. Ya tenemos un presupuesto estimado, porque, o sea, no sabemos cómo van a estar los vuelos en ese momento, no sabemos cómo va a cambiar la economía para el otro año, pero ya tenemos un presupuesto estimado, entonces yo ahora ya sé cuánto tengo que estar ahorrando mensual. Entonces, para
cumplir esos objetivos, ¿qué tip le podría dar a una persona? Lo que tú dijiste está súper genial, tener un objetivo bien claro, tener un presupuesto, tener una claridad. ¿Querés ser un joven profesional, sano, saludable, con la capacidad siempre de ser elegible profesionalmente? Tener tu libertad financiera significa un plan de ahorro muy administrado, muy disciplinado. Tener siempre ese extra de que no te genere. Y hay algo bien recomendable. Cuando hay gente que me dice, no me gusta mi empleo, Esmeralda, no me gusta, y te voy a recomendar algo que tal vez yo pocas veces lo hice y algunas veces se me olvidaron y también me ha pasado factura. Uh-huh. Y es que cuando a mí no me gusta tal vez en algún lugar, un empleo, por alguna razón, cada quien tiene sus razones, ¿no? Algunas, yo he sido coach de algunas personas y hemos logrado saber por qué, administrarlas, y han terminado adaptándose al entorno y disfrutando su empleo. Pero hay casos en los que no se puede, porque difícilmente se va a lograr adaptar, porque hay situaciones externas que no están para nada controladas, y si pasan, pues le están afectando a la salud a la persona o pues a su nivel de ética. Entonces el ejercicio es, ok, estás pensando en dejar tu empleo, hacer el ejercicio de que ahorita sos independiente financieramente. Es decir, ¿cuánto dinero tenés ahorrado para subsistir 3 meses, 6 meses? Porque si te pasa factura, de hecho, un exalumno conocido, muy, muy cercano, me dice, Esmeralda, ya no aguanto ese empleo, yo me quiero ir, ya le avisé a mi jefe, le estoy anticipando, y le digo, ok, ¿cuánto ganás? Y esos miles de dólares, ¿de dónde los vas a sacar el otro mes? ¿Estás preparado para dejar esos miles de dólares? La situación es tan grave como para que realmente ahorita lo dejé de la noche a la mañana. O sea, es tan grave, pero eso no vuelve, porque también yo he cometido errores, y te lo digo porque es una realidad. Cuando a uno no le gusta un lugar por cualquier cosa, hay necesidad de dejarlo. No te preparaste para tal vez para otra oportunidad, y se han venido también factores externos. Por eso se les recomienda mucho manejar su libertad financiera en el contexto de asignar un presupuesto. Si te gustan, como te digo, invertir en tu imagen, en cosas nuevas, de tendencia, en querer tener lo último, es un presupuesto, y hay que trabajar mucho más para tener ese presupuesto. Hay que incorporarle y decir, ok, necesito ser más jefe, es decir, otro nivel, crecer más, llegar a ser gerente, llegar a ser pues un gerente ya con más experiencia. Y se puede lograr, sí. Yo he visto muchos jóvenes profesionales que después del primer año están teniendo un sueldo bastante atractivo, y porque se han preparado. Son personas que no descansan desde que se gradúan. Me dicen, Esmeralda, estoy sacando una maestría en línea, Esmeralda, estoy sacando una certificación X en esta cosa. Entonces el conocimiento le va dando estrategias, y se hacen visibles en sus empleos y se vuelven elegibles para otros empleadores que los están viendo, que necesitan también esas estrategias, que necesitan esas ideas que están saliendo hoy en día, porque pues la tendencia digital o de muchos negocios, estrategias de negocios, se están visibilizando en algunas profesiones que son necesarias. Entonces son personas elegibles, y por supuesto que están ganando bien. Si te dedicas solo a viajar, obviamente necesitas un buen presupuesto, sin dejar de lado que va a llegar un momento en que tampoco vas a crecer financieramente con una brecha muy alta, pero que tenés que tener un plan de presupuesto, de ahorro, de inversión. Y como te digo, el ejercicio de que ahorita puede ser que no pagues casa, que no seas totalmente independiente, pero si te vas a vivir fuera, tenés que dejar listo tu alquiler, tu alimentación, tu vestuario o prendas en el año, que tenés que ser muy inteligente para poder seleccionar y no comprar todo lo que está en tendencia, todo lo que está de moda, porque vas a dejar de ver sueños más adelante. Entonces,
Sí, eso es lo que más les recomiendo a la gente joven. Invertir en su conocimiento, pero a la par llevar un plan financiero y también dejar ese backup financiero de que si hoy me quedo sin empleo, ¿cuántos meses subsisto sin ese empleo? Creo que a los jóvenes salvadoreños nos pasa algo con nuestro primer empleo, y es que, quieras o no, tenemos que destinar cierta cantidad para el hogar. Por ejemplo, te dicen, vaya, de esto, ¿cuánto le vas a dar a tu mamá? ¿O cuánto le vas a dar a tu papá? ¿O qué vas a pagar en la casa, verdad? Porque uno ya se vuelve como una ayuda extra en el hogar. Y en el caso de los jóvenes que siguen pagando sus estudios y también tienen este aporte en el hogar, creo que en este momento no son tan necesarios esos gastos hormiga como, por ejemplo, una suscripción a Netflix. Creo que en estos momentos no es necesario. También tal vez estar pagando membresías muy caras. Entonces, además de esos gastos, ¿qué otros cree que en los que no debemos invertir cuando tenemos esos grandes, digamos, aportes a nuestro hogar o seguimos pagando nuestros estudios? Bueno, mira, María José, todo lo que no sea funcional o necesario para tu día a día, creo que cada quien tiene diferentes tipos de gastos, ¿verdad? He visto de todo tipo, pero también he conocido personas que pues ni siquiera ven televisión. Yo he tenido alumnos o exalumnos más bien que ya son profesionales incorporados en su parte laboral. Le digo, mira, ¿y tú ves algún programa? No, siempre estoy como revisando mis estudios o pues teniendo cómo desarrollar más su trabajo, y son de los que tienen muchas certificaciones y no necesariamente. Entonces cada quien tiene su estilo en lo que está invirtiendo y en lo que considere necesario. Yo creo que no es cuestión de saber qué dejar, sino también cómo invertir lo que sea funcional para tu negocio y con qué frecuencia lo utilizas. Porque se dio el caso de mucha gente que se inscribía en los gimnasios y no iba al gimnasio. Y se desperdiciaban las membresías, pero era parte pues de esa estructura. Y he visto otros casos, pero yo pues también he cometido bastantes de inscripciones, de licencias, y a veces me pregunto cuántas veces en el mes la uso y digo, ok, yo creo que no debería de pagarla y la puedo reducir. Y algunas sí son necesarias para los emprendimientos o para la empresa, pero yo creo que difiere. Es cuestión de más bien la disciplina de crear los ahorros, por pequeño que sea. Por mucho que sea un gasto mínimo, uno dice, sí, pero no he cubierto mi cuota de ahorro. Entonces, el objetivo sigue siendo que te va a mover a que lo crees. Entonces, siempre tenemos que regresar a revisar nuestros objetivos. Porque si mi objetivo, y eso te digo, no tiene nada de edad, sí, pero sí les recomiendo mucho a los jóvenes iniciar desde ahorita con sus objetivos. Si más adelante yo me veo comprometido con familia, con su pareja, obviamente va a saber que tiene que tener un presupuesto que tiene que ampliar, y desde ya podría empezar a crear una pequeña cuota, porque más adelante, cuando ya se quiera casar, va a tener su presupuesto, que para la boda, que para viajar, que para casa, los electrodomésticos, todo. Sí, es una inversión bonita, pero la gente lo puede ver como pesado, pero porque no nos preparamos. Claro. Entonces, eso es lo importante, siempre estarse visualizando en dónde te ves y qué querés en tu vida para empezar a crear la disciplina que necesitamos desde ahora. Y yo no le digo, deje de comer, deje de comprarse el café, no, porque yo no lo haría, pero sí proyectarse. Y cuando nos damos cuenta que hemos cometido algún error grave y que está siendo crítico, pues hay que volver a empezar, María José, hay que volver a empezar, manejar la parte de las finanzas con el control y la inteligencia emocional que necesita. Por muy difícil que se vea la situación, lo podés manejar, porque tenés que saber que siempre hay una forma de salir adelante, de que tenés el talento, que tenés las bases. Y por eso siempre insisto en que una de las disciplinas es invertir en tu talento, en tu conocimiento. Ni te digo inscribirte en el programa Gerente 2020. Te digo, crece, hay muchos cursos gratuitos,
hay mucha accesibilidad. Pero aprovecharlo de verdad, porque a veces nos pasa que pagamos un curso y tal vez cuando ya lo estamos recibiendo no ponemos atención. Entonces esa inversión está siendo en vano porque no la estás aprovechando. Igual si pagas tu universidad y no pones atención en clases o solo vas a parlotear, no estás aprovechando la oportunidad que tenés de tener una catedrática enfrente y preguntarle todo lo que necesitas saber. Para ir cerrando, porque ya llegamos al tiempo, al límite, quizás desde su experiencia en la alta gerencia, conociendo a todos estos líderes exitosos, ¿qué tips nos puede dar que ellos implementan? Mira, María José, cada caso es una historia y cada caso es diferente. La normalidad o la generalidad que te puedo decir es que muchos sí difiere entre los que tienen compromisos de familia y los que no. Y las generaciones, por eso se van marcando, son muy diferentes, pero sí he tenido personas donde han tenido disciplina. Conocí una persona que ya no está en este mundo, pero era muy buena en el tema de disciplina y me decía, Esmeralda, este año todo lo que gastaba en X cosa lo estoy ahorrando porque quiero cambiar mi juego de comedor. Esmeralda, cada año me sorprendía con una idea con la que llegaba, con la que empezaba el año y decía que era el cambio que quería en su casa. Quería remodelar algo. Y entonces ella, pues, desde lo que ella podía, porque era una persona casada, con hijos, y claro, tenía su presupuesto familiar, pero cuando ella decía, no, pero yo creo que podemos cambiar algo, ella se lo proponía y decía, ¿qué es lo que puedo ahorrar de lo que yo hago ahorita sin estar contando si me van a aumentar salario o no este año? Ella decía, creo que me daban un subsidio de algo, decía, en efectivo. Esto yo la vi con alcancía guardando esos subsidios y decían que era para otra cosa. O sea, dinero que le llega a su mano, que le regresaba, era directo al ahorro, porque tenía hijos también y me decía, este año quiero darme el lujo de hacer una fiesta de 15 años para mi hija. Y se dio ese lujo de crearlo. A veces sí me decía, Esmeralda, estoy complicada, ¿cómo hago? Revisábamos tasas de interés, plazos, crecimientos, compromisos que tenía por casa, con parejas, compromisos con la pareja en conjunto. Y analizábamos cómo reestructurar su parte financiera, porque ya era una economía familiar. Pero por eso cuando ella quería algo extra, no podía comprometer pagos o situaciones ya de su presupuesto de familia. Y decía, licenciada, voy a empezar a vender carteras, me decía. Y empezó a crear un emprendimiento y empezó a fortalecerlo, a incluir otras personas. Y así he conocido otras personas profesionales que a veces en el día a día el tipo de trabajo lo obliga a viajar o a pertenecer a un círculo donde tenés que estar siempre con una imagen bastante apropiada, un poco impecable, y eso se requiere de inversión. Y a veces no se tienen todos los recursos, más cuando vienen situaciones de enfermedades o familias cercanas, directas, que obviamente vas a ayudar. Ni siquiera te digo, pero también he conocido muchos profesionales, María José, que tienen una vida bastante organizada con su presupuesto, e incluso en el presupuesto hay ayudas voluntarias para fundaciones. Su apoyo solidario es parte de. Aparte que acordate que también lo podés, te ayuda para el tema de tu declaración de impuestos. Así que bueno, llevan ese presupuesto ya programado, que saben que al final del año van a hacer una declaración de renta, que van a tener que organizar todo eso y que van a recibir un recibo por donación. Y esas ayudas voluntarias son parte del presupuesto. Entonces, sí he conocido personas muy voluntarias. También para comprar algo, analizan la compra. No van pasando por un almacén y dicen, eso es lo que yo necesito, y entra y la compra. No importa cómo. Sino que analizan si realmente ya es necesario el cambio, si es ecológico, si realmente es ahorrador. Y han habido personas que yo le digo, mire, realmente sí necesita cambiarlo, porque el que ya tiene muchos años, está consumiendo muchos kilowatts y han visto los cambios que, para hacerte muy extrema, el ahorro en un recibo por consumo de kilowatts
le ha ayudado a la cuota cuando han comprado en cuotas algún electrodoméstico. Ya en economía familiar. Pero eso, bueno, profesionales ya que pasaron a una etapa familiar. Pero enfocándonos a tu naturaleza de jóvenes profesionales que están empezando en sus primeros empleos, la proyección es un buen presupuesto, es un buen ahorro. Sepan que pues con el tiempo nos puede pasar factura, que tienen que seguir soñando, que pueden viajar todo lo que quieran, que pueden disfrutar lo que quieran, pero que todo en exceso tampoco es bueno y que esos excesos pueden ser parte del ahorro. Que me gusta todas las semanas, todos los días. Uñas. Muchos gastos en mujeres, en hombres son diferentes. Por eso te decía yo, están marcados por personas con familia, sin familia, generacionales y por supuesto hombres y mujeres. Invierten completamente distinto porque pues el hombre hoy en día sí invierte mucho en imagen, pero las mujeres invierten diferente en imagen. Entonces creo que los hombres no pueden... bueno, algunos tal vez sí, pero no son la regla. Con alguien que decía que la ropa de hombre era más cara que la de mujer. Pero no compran a cada rato. En cambio, la mujer, pensando que es más barata la ropa de mujer, compra bastante. Y se cambia bastante porque no le gusta verse igual casi que todos los días. En cambio, los hombres normalmente no, y por eso insisto, no es la normalidad. En su naturaleza no es estar cambiando de vestuario seguido. Así que en esos casos, pues, aunque no es muy de económica, ahora hay de todo tipo de marca, ¿no? Pero igual, en zapatos, hombres, mujeres difieren. Siempre teníamos este debate con un jefe y me decía, Esmeralda, es que la normalidad es que las mujeres quieren tener 30 pares de zapatos en sus armarios, ¿no? En su guardarropa. Mi papá me dice siempre, tenés como 50 pares de zapatos, aunque solo sean 10. Pero él dice que tengo 50 Él pares de ve zapatos. cantidad, pero ¿por qué un hombre ve cantidad? Sí. Porque ellos se acostumbran, y sí he conocido mujeres muy ordenadas en su economía, con los zapatos necesarios. Sí. O sea, no son de muchos colores, son de colores específicos para el trabajo, deporte y paseo, pero no es la gran cantidad porque no los van a usar. Entonces creo yo que evaluarnos, incluso yo hice algunos cambios cuando tuve algunas charlas ecológicas y me hicieron ver la naturaleza de los montones de basuras que estamos sacando desde que somos bebés. Porque obviamente hoy el bebé es más pañales, comidas enlatadas o que se tienen que botar los depósitos, no son reusables. Y las toneladas de basuras que sacamos hoy de bebés, pues son cantidades que no se están logrando manejar a nivel mundial. Y eso nos hace recapacitar en no estar comprando cosas que me las voy a poner una vez, cosas que no las puedo reutilizar porque yo ya sé que se me pueden... que pues se van a dañar a la primera, cosas que rápidamente se van a deteriorar. Entonces uno creo que para una economía también es bueno saber que estás comprando cosas que vas a utilizar, que no importa que esa cartera te la vean durante todo un año muchas veces, pero que es funcional, que no se va a degradar, que no se va a deshacer. Y aumentar esa cultura del cuidado de las cosas también, porque si no cuidamos vamos a estar comprando lo mismo cada vez más rápido. Sí, hay gente que dice, ya los niños arruinaron el sillón, cambiémoslo. Entonces, creo que te necesitaba más cuidado o hacerle pequeños cambios. Entonces, lo que sí a mí, a título personal, la ecología me movió mucho el tema de manejar un poco, hacer algunos cambios en el presupuesto porque no compro cosas que no sean reutilizables, que se vayan a dañar a la primera, que uno dice, hay gente que dice, un día le va a durar ese juguete al niño, pero ¿y entonces para qué lo compra por un día? Hay cosas que son de verdad, es como comprar basura anticipada, porque sabes que a la primera se te va a dañar, no te va a servir. Así que hay que saber invertir, ¿verdad? Cosas que sí son necesarias, que son funcionales, que te van a servir y que son reutilizables y que incluso el día que ya no te gusten puedas incluso compartirlas en alguna modalidad, ya sea que la dones, la regales o la pongas ahí en venta en usados, pero que sí pueda ser funcional para otra persona.
Bueno, seguimos aprendiendo. Creo que esta es muy poco. Necesitamos una segunda parte hablando sobre estos temas. Pero bueno, les hacemos la invitación a los que nos están escuchando por YouTube, por Spotify, a que nos sigan, que sigan las redes del podcast, que sigan las redes de Esmeralda. Ahí estamos dando, ella está dando muchos tips diarios que les van a servir a todos los que quieren crecer profesionalmente. Así que los que queremos crecer podcast en todas las redes sociales y también a Esmeralda Marroquín, coach y mentora en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio de Los que queremos crecer podcast.